Vamos a buscar Daniel, capítulo 9, y vamos a leer el capítulo entero. Me voy a tomar 5 minutitos para invertir el tiempo en algo que les va a bendecir mucho. Ya viene la explicación de la mayor parte de todo lo que vamos a estar viendo. ¿Ok? ¿Lo tienen todos, Daniel? Muy bien. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los babilónicos, los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y nosotros no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y el pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y sobre la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído. Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
Estaba yo aún hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Dios, de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar, la prevaricación, transgresión sería una mejor traducción, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Lo recuerdo todavía como si hubiera sido en este mismo día lo que pasó. Era el año 76, las 2:15 del mediodía. Estaba caminando, llegando a casa de regreso del negocio. Y la voz fue muy clara cuando me dijo: Jorge, acordate lo que estuviste estudiando y persevera en lo que estás haciendo. En aquellos días había estado pasando una tormenta espiritual. Como ustedes saben, yo nací en un buen hogar y de chiquito conocí la verdad del Evangelio. Y un día Dios vino a mi vida cuando era niño. Siempre le amé, siempre le temí, le respeté. Un día en el año 70 inundó mi corazón con su presencia y todavía estoy aquí por el fuego que prendió. Pero el enemigo no cesa de atacarlo a uno y de tanto en tanto viene con las dudas diciendo: pero escúchame, muchachito, estás perdiendo tu vida con lo que estás haciendo. Vamos, vamos, vamos. Tantas cosas que hay para disfrutar en este mundo y vos te las estás perdiendo. ¿Por qué? Por seguir a Dios. ¿Y cómo estás seguro si Dios? Y a pesar de todo el testimonio interno que nos da el Espíritu Santo, en esos días la batalla estaba recia. Y nunca voy a olvidar, porque ese día cuando el Señor me habló de una manera tan clara y distintiva, me llevó a esta profecía que quiero abrir para ustedes en esta noche, que había estado estudiando ya hace tantos años atrás. Así que ahí vamos. Lo que viene para ustedes confío que sea de bendición como lo ha sido para mí. Como siempre dije, Dios no nos da la profecía para llenarnos la cabeza de datos y ser unos cabezones, sino para vivir vidas transformadas, ajustadas al momento de la historia donde vivimos, hacer buenas decisiones y vivir vidas que le glorifiquen, llevando fruto en toda buena obra. Por tanto, ahí vamos. Vamos a la próxima transparencia, por favor.
Ustedes han visto esta gráfica. Estoy seguro que la gran mayoría de los que están aquí la han visto. El domingo se las presenté y muchos tal vez la han encontrado en un libro cuando han estudiado la palabra profética o algo semejante. Y ahí está el gráfico. El domingo les expliqué que Dios básicamente tiene 4 grandes administradores de sus propósitos: los gentiles, Israel, la iglesia y el mismo Señor Jesucristo cuando venga en gloria. Y ahí está ese gráfico que hoy lamentablemente el señalador me falló, me abandonó miserablemente y no se los puedo indicar con el dedo por allá. Pero ahí está la cruz de Cristo y la edad en que estamos viviendo y luego la segunda venida del Señor. Y alguien va a decir: pastor, ¿de dónde sale eso de que hay 7 años antes de la venida del Señor y 3 años y medio? ¿De dónde viene toda esa ensalada? Bueno, quiero contestarles que esa ensalada viene de la profecía de las 70 semanas que tenemos por delante en esta noche. Ustedes que han estado conmigo los martes tienen un gran beneficio. Si usted no ha venido a la clase de los martes, ha cometido un gravísimo error, porque los que han venido van a tener ventaja al ir a la próxima transparencia que ustedes van a ver en este momento. ¿Se acuerdan? Oh, ya. Ahí está un gráfico que resume la historia del pueblo de Israel. En la franja del medio está la nación de Israel, que se divide en 2 reinos, y en la línea de abajo están allí las 3 columnas que suben, ustedes saben, porque el reino de Judá fue castigado, fueron llevados al cautiverio en Babilonia por haberse hecho idólatras y Dios los castigó. Ustedes recordarán que estudiamos que Nabucodonosor hizo 3 invasiones a la nación hebrea, a la ciudad de Jerusalén. En la primera de ellas se llevó a Daniel para que sirviera en la corte del rey allá en Irak. Vino otra segunda deportación y en la tercera que vino Nabucodonosor, ¿qué pasó con Jerusalén? La arrasó. No quedó nada. El templo de Salomón fue destruido, las murallas fueron arrasadas y quedaron algunos pocos judíos y fueron reemplazados con gente de otros pueblos. Muy bien. Ahora Daniel está viviendo en Babilonia, a donde fue llevado en su juventud. Han pasado 70 años casi desde el momento en que la nación fue llevada a la tierra de los caldeos y Daniel, que es un señor ya mayor, toda su vida está orientada a servir a Dios. Todos sus días están dedicados a cumplir los propósitos de Dios. Lo único que le preocupa a esa altura de su vida es cómo ser útil en las manos de Dios y qué va a pasar con su pueblo que ama. Y recuerden, Daniel está en Babilonia. ¿Y cómo está Israel? Arrasada, completamente. ¿Cómo está Jerusalén? Arrasada. ¿El templo? Nada. Y entonces es que Daniel se pone a orar la oración que ustedes y yo leímos juntos en esta noche. Y ya ven, es una oración que si quieren, yo un día prediqué sobre ella, pidan la grabación el domingo, si quieren escuchar la explicación de esta oración modelo de este hombre increíble. Y entonces, como respuesta a su oración, algo se mueve en las esferas celestiales. Tenía tanto poder Daniel con Dios que, gracias a su plegaria, vino lo que para mí es la columna vertebral de la Biblia, la profecía más asombrosa. Un plan de Dios para la raza humana en el cual todavía estamos viviendo. Estamos metidos en ese programa y se va a cumplir al pie de la letra, como vamos a ver. ¿Cómo funciona entonces? Cuando ustedes y yo nos acercamos a la segunda parte del capítulo, a partir del versículo 20, ustedes encuentran la respuesta que tuvo la oración de Daniel. Y luego, comenzando en el versículo 24 y terminando en el 27, ustedes y yo encontramos esta profecía asombrosa que me voy a tomar el tiempo de explicarla.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora sí, ajústense los cinturones de seguridad que despegamos con todo. Ahí vamos. Cuando ustedes ven lo que Gabriel le va a revelar a Daniel, hay tanta información aquí que realmente es muy notable y vamos a tener que ir línea por línea. Vamos a la próxima, please. Gracias, Blanca. Muy bien. La profecía comienza diciendo, Gabriel le informa a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Marque la palabra 70 semanas. Literalmente el hebreo dice 77. Eso es lo que dice. Los traductores prefirieron poner semanas para que pudiéramos comprender mejor. Ustedes saben lo que es una década. ¿Qué es una década? Un periodo de... Correctamente. Y una héptada, esa no es una palabra muy conocida, ¿no es cierto? Es un periodo de 7 años. Esto es lo que le está diciendo Gabriel a Daniel. Daniel, está determinado por Dios que viene un periodo de 70 semanas. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Tú estás orando porque quieres saber qué va a pasar con tu nación amada, que es la nación hebrea. Te preocupa el estado en que se encuentra Jerusalén, que está derruida y es una vergüenza a las naciones. Y está bien, Daniel. Entonces, te voy a contar lo que Dios ha decretado. Y cuando dice están determinadas, quiere decir que Dios dijo, ¡tum! Así va a ser. Ahora, noten bien. ¿Cuánto dice que están determinados? ¿Cuántas semanas? 70. Si Dios dice 70, ¿podrán ser 62 o 84? Cuando Dios dice 70 es 70. No hay otra opción. Nuestro Dios, como les decía el domingo, no hace Chinese cookies. Es muy preciso y muy detallista. Ya lo vamos a ver en un minutito. Ahora, seguimos leyendo el versículo y nos dice, versículo 24, 6 cosas que van a pasar. Fíjense. Primero, para terminar la transgresión. Tenemos que recordar que esta profecía tiene que ver con el pueblo hebreo. Todo lo que el Señor está hablando es con respecto al pueblo hebreo y ya vamos a ver la importancia que tiene más adelante. En este caso tiene que ver con algo que se va a cumplir al final de la historia y que estas 6 cosas que nos dice el profeta no se cumplieron antes. Todavía estamos aguardando el cumplimiento y será en la segunda venida de Cristo, lo digo ahora para que lo comprendan mejor. Nunca antes se podrá lograr las 6 cosas que dice el profeta. Solamente cuando el Señor venga, estas 6 cosas serán una realidad. Y mucho más lo entendemos ahora que vemos lo que pasó en la historia. Fíjense lo que dice. Para terminar con la transgresión, con la rebelión, ¿de quién? Del pueblo judío contra Dios. Que estaba fuera de la voluntad de Dios en tiempos de Daniel y que rechazó al Mesías cuando vino. Poner fin al pecado. En el día de hoy el pueblo judío es un pueblo inmoral, al igual que todas las naciones de la tierra. Tercero, expiar la iniquidad. Algún día se tiene que acabar el mal en el mundo y el único que lo puede acabar a ese problema es el Señor Jesús. Para traer la justicia perdurable. No como creen algunos que en el día de hoy estamos en el reino de Cristo y que reino Cristo a través de la iglesia. Si este es el reino de Cristo, entonces Cristo tiene un serio problema. No, va a venir un día cuando el Señor va a reinar en justicia y todo ojo le va a ver y vamos a saber que Él reina. Y dice, y sellar la visión y la profecía. En el día de hoy estamos estudiando las visiones que Dios da a su pueblo, la profecía que Él está establecido. Va a llegar un día cuando las profecías cesarán. Es el día cuando dice San Pablo, vendrá el Señor. Y entonces ya no hará más falta la palabra profética. Y ungir al santo de los santos. ¿Quién puede ser este?
Únicamente Él. Solamente Él recibe este título. Por lo tanto, como ven, son cosas que van a tener lugar un día y que son muy importantes. Muy bien. Esto es lo que dice Gabriel, que está determinado. Que el pueblo de Israel va a tener 70 semanas y cuando esas 70 semanas se cumplan, ¡paf! 6 cosas van a pasar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Seguro? Ok, gracias. Versículo 25. Vamos a la próxima. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Blanca, ¿podríamos volver al gráfico de la cronología? Ya que eres tan amable. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. A ver si podemos. Pero no poner a nadie en un aprieto. Ahí viene. ¿Ya está? No, una más, la otra. Ay, gracias. Les dije que allí estaba la deportación a Babilonia. Y luego, si ustedes miran, hubo 3 rayas que bajan. Es muy difícil sin el señalador esta noche hacer el trabajo. De grupos que regresaron de judíos a Jerusalén. Acá nos dice Gabriel que la profecía comenzaría con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Si ustedes miran, vamos a la próxima transparencia, gracias. Hubo 3 salidas. La primera de ellas, ustedes que estuvieron conmigo ya saben de memoria, me dan todas las fechas inclusive. El decreto de Ciro. Eso fue cuando Ciro dijo, hey, todos los que están aquí en Babilonia regresen, que Dios me dio la orden que tengo que construirle el templo. Y salió un primer remanente que volvió. Luego vino un segundo decreto, el decreto de Darío. Ahora otro grupo de personas habrían de ir para reconstruir la ciudad. Y para acelerar el tiempo, cuando ustedes y yo llegamos al libro de Nehemías, encontramos que este hombre judío piadoso está de copero del rey, del imperio más poderoso de sus días, y entonces, para hacer la historia corta, pide permiso al rey para ir a reedificar los muros de Jerusalén. Esa salida de Nehemías tiene mucha importancia, porque es cuando Nehemías sale para reconstruir los muros de la ciudad. ¿Se acuerdan que los primeros que fueron alcanzaron a ir, construyeron el altar? Hicieron el altar, bárbaro. Pusieron los cimientos del templo, ¿y qué pasó con la obra? Se detuvo por décadas. Hasta que vinieron los profetas y el templo, ¡brum!, se completó. Y entonces, finalmente ahora, faltan los muros. Y entonces sale Nehemías. Muy bien. Rumbo a Jerusalén para que la ciudad sea protegida. Ahora, Gabriel le dice a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Muy bien. Acá el ángel está diciendo, el día que comience la profecía, van a comenzar a correr los años. Y al cabo de 69 semanas, de 7 años, ¿cómo dice? Vendrá el Mesías príncipe. ¿De quién estará hablando? Del Señor Jesucristo. Muy bien. Seguimos adelante.
Lo que nos dice aquí es que serían 69 semanas. Si multiplicamos 69 por 7, ¿cuánto es? 483. Lo que le está diciendo es que desde el día que Nehemías sale para construir la ciudad hasta el Mesías, 483 años. Muy bien. Sigue diciendo la profecía. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Fue así en los tiempos de Nehemías? Absolutamente que sí. ¿Se acuerdan cómo los enemigos los quisieron atacar? Y ellos tenían que trabajar ¿cómo? Con la espada en una mano y con la otra la cuchara de albañil para poner el cemento y los ladrillos y los bloques. Así fue. Qué notable. Esta primera parte de la profecía se cumplió absolutamente. Ustedes y yo leemos, pasan los años, muy bien. Vamos a la próxima transparencia. Entonces, en 9:26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿De qué nos está hablando esto? De la crucifixión del Señor. Cuando dice que es mas no por sí, ¿a qué se puede referir? A que Jesús fue entregado por Judas, fue rechazado por la nación, no fue tenido en cuenta. Muy bien, sigue adelante la profecía. Y a partir de ahora es donde se pone bien interesante. Permítanme presentarles estas dos próximas gráficas. Estoy seguro que a usted alguna vez le pasó. Usted ve una montaña y la ve frente a usted y usted ve una gran montaña. Y dice, qué tremenda montaña. Mirándola de frente, la perspectiva le permite ver solamente un gran pico que se levanta allí frente a usted. Pero ¿qué pasa cuando usted se pone de costado? Y resulta de que entonces puede ver que no era una sola montaña, sino había una montaña, un valle, otra montaña, pero la perspectiva de frente era solamente una montaña. ¿A ustedes les ha pasado eso? Muchas veces, estoy seguro. Ustedes acá vamos por el 210, miramos hacia las montañas y ¿qué pasa? Vemos una grandota, pero de repente, según como pega la luz, vemos que hay varios cordones montañosos y uno dice, bueno, hay un valle entre medio. A los profetas esto les pasaba todo el tiempo. Cuando Dios les revelaba la verdad, muchas veces no les decía el valle que iba a haber entre un suceso y el otro. Más bien, el profeta veía solamente una gran montaña y no comprendía que entre el primer cumplimiento y el próximo cumplimiento podía haber un espacio gigantesco de tiempo. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio en Galilea, en Nazaret anunció su programa. Podemos leer el relato en Lucas capítulo 4. Y el Señor comienza citando una profecía de Isaías capítulo 61. Y ustedes recordarán que el Señor comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el año agradable del Señor. Y allí se detuvo. Y uno dice, muy bien, Señor, te detuviste ahí. Porque si hubiera seguido, la próxima frase en la profecía de Isaías dice,
y traer la venganza de nuestro Dios. Separado por una coma está la primera venida de Cristo, que trae un mensaje de misericordia y gracia a la humanidad, y la próxima frase mira a otro día futuro, cuando todavía no ha llegado, que es cuando Cristo reinará y tomará venganza sobre todos sus enemigos. En esta profecía, eso es exactamente lo que va a pasar ahora. Vean ustedes. El profeta dijo, el ángel le dice a Daniel que ¿cuántas semanas habría de haber? 70. Que al cabo de las 69 se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Muy bien. Pero el ángel siguió hablando. Leemos, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hello, ¿cómo es eso? Desde el día que Nehemías sale para reedificar Jerusalén, los días se han cumplido uno tras otro, otro, ¡pum! Exactamente 483 años. Y el Señor dijo que 70 semanas estaban determinadas para traer el fin de la historia. ¿Qué pasó entonces con la última semana? Se desvaneció. ¿Qué pasó con la última semana? Algunos dicen, bueno, en el año 30, Cristo murió y 37 años más tarde se acabó la historia. ¿Perdón? ¿Cómo? No sé, aquí estamos viviendo en el año 2014, la historia no se acabó todavía. Muchos dicen, bueno, no sabemos qué pasó con la última semana de la profecía. Se perdió, se desvaneció en el aire, se fue. No, lo siento mucho. Gabriel le dijo a Daniel, desde ese día hasta que las 6 condiciones se cumplan, va a haber 70 semanas. No, 69, no. ¿Y entonces? Cuando el Señor fue crucificado, rechazado por el pueblo de Israel, Dios introdujo un gran paréntesis en su economía. Hasta aquí, ¿quiénes habían sido los administradores de los planes de Dios? Gentiles, judíos. Pero ahora va a entrar un nuevo grupo que va a llevar adelante el conocimiento de Dios y la proclamación de su mensaje. ¿Quiénes son? Judíos y gentiles unidos en la Iglesia del Señor, que nace ¿cuándo? El día de Pentecostés, 50 días después de su resurrección. Y entonces, allí se detuvo el reloj profético. Allí paró. Las 69 semanas se detuvo la mano de Dios. Y Dios introdujo una nueva economía de la cual ustedes y yo somos parte todavía. ¿Se acuerdan que el domingo vimos la primera parte del sermón del Monte de los Olivos? ¿Qué predijo el Señor? Que sobre Jerusalén caería un juicio por su incredulidad. Se cumplió en el año 70 después de Cristo. Noten bien lo que dice. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso es lo que el Señor estaba hablando. Eso es lo que el Señor dijo. Así se cumpliría. Y les mostré la misma foto que está ahí, como el arco de Tito en Roma celebra la conquista de Jerusalén en el año 70. Las palabras del Señor allí las tienen literalmente. Mas respondiendo, Él les dijo a los apóstoles, ven todo esto, este templo maravilloso. En verdad les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Se cumplió la profecía? Absolutamente que sí. Pero dice, y ahora viene la parte más interesante. ¿De qué estará hablando ahora Gabriel? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo es esto? El príncipe de un pueblo que ha de venir. ¿Cuál es ese pueblo? Cuando Daniel está viviendo en Babilonia, allá por el 500 antes de Cristo, ¿existía Roma? No. Y sin embargo, en los tiempos del Señor, ¿quién era el imperio que gobernaba el mundo? Roma. ¿Y desde qué nacionalidad era el príncipe que habría de destruir el santuario? Tito, romano, por eso está en Roma la celebración y el Arco del Triunfo. Mañana les voy a explicar cómo es la historia de las naciones a la luz de la segunda venida de Cristo y cuáles son los imperios que Dios va a permitir que existan hasta el día que Él regrese. Ahora en este caso, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Todavía está hablando del príncipe que ha de venir. Pero evidentemente, no. Roma destruyó Jerusalén. Ahí no hubo ningún pacto firmado, no. ¿Y entonces de qué estás hablando? Las montañas separadas. El reloj profético se ha detenido con la muerte del Mesías, pero ahora reanuda. ¿Con quién? Con la aparición de otro príncipe que viene de esta nación que gobernaba en tiempos de Jesús para hacer una nueva obra. ¿Quién es este príncipe? Bueno, se los voy a anticipar para que si no, no va a tener mucho sentido. Está hablando del anticristo. Ya vamos a ver toda la información que nos da la Biblia con respecto a este ser infernal. Ya lo vamos a ver en estas noches. Pero permítanme que les haga una introducción al tema. Acá está hablando de alguien que viene, como dijimos el domingo, con poderes mentirosos, con milagros portentosos a engañar a las naciones para que todo el mundo le adore. Y ustedes saben que el conflicto más grande que tiene el mundo en este momento está ¿dónde? En el Medio Oriente, en la tierra de Israel. Jerusalén es un punto de disputa. No hay paz en Jerusalén. Hay mucha gente que lee la noticia y dicen, ¿por qué hay tanto choque ahí? Ajá. Años atrás, en el año 2000, un poquito más atrás, año 1900 y algo, 90 y algo. Un día en el monte donde está la mezquita de Omar, donde antes estaba el templo, apareció el primer ministro Ariel Sharon de Israel. Y cuando los árabes lo vieron, se armó una intifada. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué? Y bueno, porque saben que ese hombre es la cabeza en aquel entonces de un movimiento muy fuerte dentro del pueblo de Israel que dice el templo tiene que ser reedificado. Y en eso está trabajando el pueblo judío. Ellos están esperando al Mesías y si el templo no se reconstruye, el Mesías no viene. Y en el lugar donde tiene que construirse el templo, ¿qué está? La mezquita donde los musulmanes dicen que Alá subió al cielo. Y el día que se agarren a los balazos estalla la Tercera Guerra Mundial. Y los americanos acá dicen, tienen que hacer la paz. Y los europeos dicen, tienen que hacer la paz. Y todas las naciones quieren que haya paz. Y no hay paz. Y entonces, finalmente va a aparecer un hombre muy sabio. El único que en toda la historia humana podrá poner fin al conflicto árabe-israelí. Cuando finalmente traerá la paz al mundo. Y entonces nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cómo es esto? En la última semana que todavía no ha llegado, que todavía no ha comenzado, este hombre marca un pacto con la nación hebrea. Y es evidente que ahora sí, de alguna manera, el templo está reconstruido. Vuelven a hacerse los sacrificios tal como se hacían en la época del Señor. Y sin embargo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si miramos la gráfica con la cual comenzamos la charla, donde está la flecha de la venida del Señor,
están gentiles, judíos, la cruz de Cristo, la iglesia, y quedan 7 añitos ahí antes de la segunda venida de Cristo en gloria en forma visible. ¿Para qué? Para acabar con la transgresión, la expiación. Y es entonces que en ese periodo que le precede de 7 años aparece este gran monstruo que al principio parece ser un hombre de paz que logra lo que nadie alcanzó jamás, es traer paz y prosperidad al mundo. Pero lamentablemente al diablo siempre se le chispotea. No puede ocultar sus propósitos sanguinarios, atroces contra la raza humana. Y en la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, este hombre interviene, hace cesar la ofrenda, el sacrificio. Y San Pablo nos va a decir que se va a instalar en el templo judío y se va a hacer adorar como si fuera Dios. Y el Señor Jesús nos advirtió, cuando vean la abominación desoladora, tal como habló el profeta Daniel, entonces, watch it. Jesús se sujetó a la profecía de Daniel. ¿Cuál profecía? Sigamos leyendo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Cuántas palabras nuevas, no es cierto? Qué desconocido, qué confuso. No está tan confuso. Junto con todo esto que al comienzo parece una gran obra de paz, cuando finalmente este individuo se saque la careta y revele quién es, entonces eso será la abominación desoladora. Es algo que a los ojos de Dios es una abominación, es algo repugnante, indigno, es algo que Dios solamente lo puede castigar, no hay otra alternativa. Y sin embargo, esa abominación desoladora tendrá un tiempo, lo dice Daniel capítulo 12, versículo 11, de 3 años y medio o 1290 días. La Biblia es absolutamente precisa en eso. Ahora, concluye diciendo Gabriel, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre aquel que ha desolado la nación, que ha desolado el templo, que ha traído la abominación. Cuando el Señor pronunció esas palabras, para ustedes y para mí no tienen mucho sentido. Para el pueblo judío, bien que las entendieron. ¿Por qué? Porque 150 años antes aproximadamente, Israel siempre ha estado en el centro de la historia. ¿Y qué pasa? Que ha estado siempre en el camino de los ejércitos que van para acá, para allá, conquistando, matando, haciendo guerra, estragos. Y allá por el 167 aproximadamente, luego de que el imperio de Alejandro Magno se desmembró, vino un rey que se llamaba Antíoco Epífanes. Malvado, perverso, que lo primero que hizo fue llegar al templo y sobre el altar sacrificar un chancho. Ustedes saben que eso es lo más inmundo que le puede pasar a un judío. Tal es así que con ese acto engendró una rebelión, lo asesinaron y los judíos finalmente se levantaron para luego caer bajo el poder de los romanos. Y cuando el Señor les dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora, ellos sabían muy bien lo que estaba pasando, de lo que está hablando el Señor. Que un día en el templo alguien se iba a sentar, iba a hacer algo semejante a lo que este otro había hecho. Ahora, lo notable es esto. Que cuando el Señor dio la profecía en Mateo 24, que ustedes y yo leemos, el templo estaba parado, estaba erguido. Sí, pero 40 años más tarde lo tiran abajo. Y ahora la profecía dice que este caradura va a ser, ¿qué?
reiniciar los sacrificios y a la mitad del tiempo, a la mitad de la semana, para sacrificios. Les decía hace un minuto, en la nación hebrea está el latir que tienen que volver a levantar ese templo urgente. ¿Cuánto falta para que lo levanten? Lo veremos los creyentes levantados. Con la tecnología moderna creo que un edificio de tanta magnitud se puede hacer mucho más rápido que lo que le llevaba a Salomón o a cualquiera de los otros reyes del tiempo de Jesús. Pero lo cierto es que este falso Dios ha de tener su hora en corte. Ha de ser adorado por todas las naciones, pero el único problema es que se va a echar en contra al Dios vivo. Y entonces cuando Daniel dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, hay mucho más para leer, pero vean lo que dicen. Vamos a la próxima, Blanca. Daniel 7:11, hablando del fin del anticristo, que es el que suspende los sacrificios. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes, que el cuerno decía, este es el anticristo. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, otro nombre para el anticristo. Destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. San Pablo dice que el anticristo será matado por el resplandor de la venida de Cristo. Dice que un ángel le tomará y es el único que no va a pasar por juicio. Directamente será lanzado al lago de fuego. Y Daniel 7:26 nos recuerda, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Finalmente llega el día cuando la maldad tiene su día y tiene su fin, y Cristo reinará. Ahora, alguien me va a decir, pastor, si usted sigue hablando como hoy, mañana yo no vuelvo. Porque ha sido una ensalada kilométrica y engorrosa. Lo entiendo. Usted me va a decir, ¿por qué dijo que era la profecía más asombrosa de la Biblia? Bueno, veamos por qué. Vamos a la próxima transparencia. En el otro siglo, 1841, nació ese caballero que está en la foto ahí, se llama Sir Robert Anderson. Cuando nació no le decían Sir. Pero este hombre llegó a ser el jefe de Scotland Yard. Ustedes saben qué es eso, ¿no es cierto? Es el equivalente a la CIA de Inglaterra, el servicio de inteligencia que gobierna la policía, del FBI, mejor dicho. Sir Robert Anderson fue un erudito muy grande, un estudioso muy profundo de las Escrituras. Y entonces un día, analizando esta profecía, dijo, vamos a ver cómo se cumplió todo esto que habla el profeta. Se fue al observatorio de Greenwich, como le dicen allá, y les dijo, a ver, ustedes que son los astrónomos, ayúdenme a determinar exactamente el día que Nehemías salió y cuándo se cumplió la profecía. Bueno, para hacer la historia corta. Después de todo estudiar los astros y todo, la conclusión fue que de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, Nehemías salió, ahí está el gráfico del calendario hebreo. ¿Se acuerdan cómo funcionaba? Los hebreos tienen una mezcla de lunar y solar. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles esta noche, pero lo cierto es esto. El mes que marcaba el comienzo del año para ellos era el mes de Mazda, no Nissan, ¿ok? El mes de Nissan, Honda, Toyota, no, Nissan. Nissan 1, marzo 4 del año 445, fue cuando comenzó la profecía. Y Sir Robert calculó 69 años, por 7 son 483. Si ustedes lo multiplican por 365 días, más los días bisiestos, y esta fue la conclusión que llegó, que el cumplimiento de la profecía tuvo lugar en día 10 del mes de Nisan de ellos, del año 32, o sea, marzo 30 del año 32 después de Cristo.
Según nos dicen muchos, ese fue el domingo cuando el Señor entró a Jerusalén en la última semana de su vida. Y entonces uno dice, estamos frente a una profecía asombrosa. Daniel está en Jerusalén, en Babilonia. Jerusalén está. Le dice, se va a volver a construir la ciudad, se va a construir el templo, va a venir el Mesías, se le quitará la vida al Mesías. Se cumplieron todas esas profecías. Más o menos como Chinese cookie. No. Se cumplieron literalmente. Jerusalén fue reedificada, el muro fue reedificado, el santuario fue vuelto a ser erguido. Se mantuvo por varios siglos. ¿Llegó el Mesías? Absolutamente. En el tiempo prefijado por Dios, absolutamente. ¿Se le quitó la vida en el tiempo que la profecía dijo? Sí. Y entonces, la última semana que queda, la que todavía parece perdida por ahí, que nadie sabe dónde está, se cumplirá. El ángel dijo, 70 semanas están determinadas. Se puso en marcha el reloj profético y corrió por 69 semanas y falta una. Antes de la venida del Señor. Y es por eso que cuando uno ve lo que está pasando en todo el mundo y las cosas que nos cuenta la Biblia, es más o menos como ustedes estoy seguro que lo han visto en alguna ciudad capital en vuestros países. Un día estaba allá en Buenos Aires y sobre la estación de Retiro se llama, es la estación principal de trenes que tiene Buenos Aires. A Retiro, a esa estación, convergen todas las líneas del país. Y me acuerdo un día porque veníamos entrando de Santa Fe y de repente vi venir un tren de por allá, del oeste, otro tren del este, y vienen del sur y vienen del norte y vienen de todas las direcciones, pero todos los ramales entran a la estación y allí se detienen todos los trenes frente a la plataforma. Y en el día de hoy es igual. Ustedes y yo estamos viendo acontecimientos que nunca se han visto. Cosas que nos indican, como decía el domingo, de que las naciones gentiles, el pueblo de Dios, los hebreos, están todos entrando como trenes a la estación terminal. ¿Se van a cumplir el resto? Absolutamente que se van a cumplir. Es por eso que quise hablar de esta profecía. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la seguridad que con la misma precisión que se cumplieron las 69 semanas, se va a cumplir también la última semana. No les puedo dar mucha más información esta noche, el tiempo se ha corrido y hay mucho más para hablar. Pero déjenme entonces sí recordarles 2 o 3 desafíos que me deja a mí esta profecía notable. ¿Cuáles son ellos? Primero, las profecías demuestran la infalibilidad de la Biblia. Se los decía el domingo, no hay un libro de religión, no hay nadie que pueda profetizar el futuro. ¿Solamente quién? Solamente Dios, que vive en la eternidad. Es por eso que el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Podemos decir amén? Pedro, dirigiéndose a los creyentes del primer siglo, les dice, pero ustedes tienen la palabra profética que es mucho más segura que cualquier cosa que un predicador les pueda contar. Y mis hermanos, realmente que es así. La palabra de Dios en estos días de oscuridad nos recuerda que hay alguien que está en control de la historia. Y que de la misma manera que cumplió todas las profecías hasta la venida de Cristo, también cumplirá con las que faltan para la segunda venida de Cristo. Ahora, creo que uno de los grandes peligros es, como dijo el profeta Oseas, citando a Dios, les escribí la grandeza de mi ley y la tuvieron por cosa extraña. Tristemente en el día de hoy hay muchas personas que asisten a las iglesias pero no leen su Biblia. La escuchan cuando el pastor la lee los domingos y lógicamente eso es una dieta muy pobre. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Ahora ustedes ven, hay cosas que son muy simples, hay cosas que son difíciles.
Un día una señora le dijo al Mr. Moody, el predicador ese que tanto cito yo, Mr. Moody, leo la Biblia y no entiendo todo. Dice, no se preocupe, señora. Leer la Biblia es como comer pescado. Se come la carne y deja las espinas, ¿no es cierto? Cómase la carne que entiende y después Dios le va a mostrar las cosas más adelante. ¿Correcto? Muy buen consejo. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Hoy tenemos un párrafo dificilísimo. Si yo los llevo al seminario acá enfrente a Fuller y les muestro todos los libros y todos los que han escrito, dicen 1000 cosas distintas, se van a quedar asombrados. ¿Por qué? Porque necesitamos estudiar y la luz del Espíritu Santo. Segundo desafío. Las profecías bíblicas nos ayudan a vivir con esperanza, queridos. Vemos la tormenta, pero por sobre la tormenta está la mano de Dios. Por eso 1 Juan 3:23 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Marque ese versículo si nunca lo había visto. Aquí no hay nada que pueda prometer ni la New Age ni todos los cursos de self-improvement. Acá dice que ustedes y yo vamos a llegar a ser tal cual Él es. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo, porque cuando lo veamos seremos transformados a su imagen y semejanza. Tenemos un buen futuro los creyentes, compañeros. Regocijémonos en el Señor y levantemos los brazos en victoria. Lo que viene es algo maravilloso. Meditemos en estas promesas. Y en tercer lugar, las profecías nos ayudan a hacer decisiones sabias. Dijo el Señor en el mensaje que estuvimos estudiando el domingo, miren también por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Bueno, compañeros, ustedes saben lo que es un lazo, ¿no es cierto? Yo no se los tengo que explicar. Pero cuando un animal que le cae el lazo, ya está perdido. Le tomó de sorpresa y su vida es cuestión de minutos o de horas, pero se acabó el chiste. Y el Señor nos dice, watch it, cuidado. Cuando yo venga va a ser semejante a un lazo, los voy a tomar a todos de sorpresa y los voy a agarrar en curva. Así dice el texto griego, ¿ok? Bueno, lo que nos está diciendo el Señor es esto. Que acá tenemos esta palabra profética, que es un fundamento excelente para nuestra fe y para nuestra vida, que nos da esperanza para vivir todas las semanas y cada día, y que también nos exhorta a prepararnos haciendo decisiones sabias. Por eso, en esta noche al concluir, quiero decirles, compañeros, Dios nos ha llamado a cosas grandes. Los que conocemos a Cristo, glorifiquémosle viviendo vidas que le honren, llevando fruto en abundancia. Y para aquellos que todavía están con un pie afuera, con un pie adentro, pero 100% afuera, hoy es el día de gracia cuando Cristo se acerca a tu vida y te dice, ven a mí, porque no quiero que cuando llegue la catástrofe de las que vamos a estar hablando en las próximas noches, tú tengas que estar con ellos. Yo te quiero con los que se escapan de esto, porque han sido puestos para recibir bendición. Así que, en esta noche cuando vemos todo esto, hay noticias de esperanza, sí hay noticias de esperanza. Pero vamos un capítulo por vez, ¿de acuerdo? Creo que esta noche hemos visto mucho. Concluyo con la historia, ya que hemos hablado de Roma tantas veces en el transcurso de esta presentación, que los romanos tenían una práctica. Cuando llegaban a una ciudad la sitiaban y al pueblo le daban una chance. Levantaban una bandera blanca y decían, mientras la bandera esté en el mástil, todos los que quieran salirse y pasarse a nosotros, su vida será respetada. Pero cuando la bandera se baje, entraba Roma y era la carnicería. En el día de hoy, la bandera de la gracia de Dios flamea sobre el horizonte humano, sobre todos nosotros. Su amor, su misericordia que parece no tener límite, está con nosotros. En este día, compañeros,
Honremos al Señor, seamos agradecidos y sigámosle en todo, llevando fruto para la gloria de su nombre. Y si usted está afuera, qué mejor momento para venir al Señor. Señor y Padre, decía el profeta, oímos tu voz y hemos temblado, Señor. Tú un día sacudiste el mundo y lo volverás a sacudir una vez más para que queden las cosas que permanecen. Por eso en esta noche, Señor, mientras abrimos tu palabra y vemos cosas que por momentos nos dejan confundidos, perplejos, preguntándonos, pidiendo más luz. Señor, te damos gracias que realmente tu palabra es como una antorcha en un lugar muy oscuro. Te pido, Señor, que trabajes en nuestros corazones para poder ver la grandeza de tu ser, la grandeza de tu plan, la grandeza de tu amor, la grandeza de todo lo que tú eres para aquellos que son tus hijos. Señor, te doy gracias por cada persona que está aquí en esta casa esta noche. Pido tu bendición y pido que nos lleves ahora con paz y con bienestar. Y Señor, ayúdanos a meditar en esto que nos ha sido presentado. Y ayúdanos a que podamos ajustar nuestras vidas para estar siempre en el centro de tu voluntad. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.